Buenas tardes, hermanos. Obviamente les extrañará qué hago aquí al frente en este día, pero el día de ayer a la mañana nuestro hermano presidente le avisaron que el que iba a estar ahora tuvo algunos problemas de salud y no pudo presentarse. Por ese motivo vamos a dar el mensaje del día de hoy de la mejor manera posible. Yo sé que pararse en este lugar debe tener preparación, debe tener dedicación, debe tener la sabiduría de Dios. Oré mucho a Dios por este momento, poco tiempo para la preparación. El mensaje de las 7 palabras es muy complicado, muy difícil, pero antes yo ya había leído, había estado estudiando algo acerca de Isaías 53, el que acabamos de leer como lectura unida, y vamos a hablar de Isaías 53 y vamos a ver cómo la lectura, el escrito que se encuentra ahí, tiene un gran paralelo con lo que celebramos hoy, porque debemos saber que hoy, si bien estamos aquí reunidos por la muerte del Señor Jesucristo, más que su prodigioso nacimiento es su crucifixión y su resurrección, porque la crucifixión del Señor Jesucristo y su sufrimiento nos dio la vida eterna. Entonces, estamos aquí reunidos celebrando, es una celebración esto, hermanos. ¿Quién no va a celebrar que tenga vida eterna? Yo pienso que todos celebramos que tenga vida eterna. Ahora, si nosotros leemos Isaías 53, ya lo había leído varias ocasiones, no es lo mismo que estudiar Isaías 53. Son dos cosas muy distintas. Entonces, una invitación que quería hacerles también, aparte de leer la Biblia, que es muy bueno, hay que estudiar la Biblia, que es mucho mejor. Vamos a encontrar cosas maravillosas, cosas que yo en mi vida había visto, había observado, había imaginado que existiesen en unas lecturas tan cortas de 12 versículos como Isaías 53. Ninguna persona que tenga perjuicio del aprendizaje humano, porque existen personas de este tipo de perjuicios, puede negar que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús resucitó para nuestra justificación. Es algo innegable, algo que se hizo, que se realizó, y vamos a ver cómo fue el plan de Dios, como hemos venido viendo toda la semana, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Tenemos cabal cumplimiento de este capítulo en la persona del Señor Jesucristo. Tenemos cabal cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo el Mesías sufrió, no porque el hombre quiso. El Mesías sufrió porque Dios así lo planeó, porque Dios así lo quiso. Y estamos aquí, hermanos, porque Dios así lo quiso. Porque hay un plan de salvación para cada uno de nosotros y un plan de salvación para toda la humanidad. Es cosa que nosotros la tomemos y hacemos esta glorioso plan que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Cualquiera que esté vagamente familiarizado con los evangelios, al leer Isaías 53, no tendrá más opción que conectar que de quien se habla ahí es el Señor Jesucristo. No hay otro. E incluso los hermanos judíos que no creen en el Señor Jesucristo, al momento de aprender sus textos, se brincan este capítulo 53 de Isaías, porque todo los lleva directamente a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí se mueve en Señor Jesucristo en medio de nuestras transgresiones, en medio de nuestra maldad, en medio de lo que somos nosotros, para de lo malo que somos, sacar un diamante para nuestra salvación. Es increíble lo que dice aquí en Isaías 53. Bueno, y termina el capítulo 12 con algo maravilloso. Cristo murió por nosotros, pero aún ahorita sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, al leer este capítulo, podemos decir una cosa, que ni la imaginación más avanzada, ni la intuición humana más desarrollada, ni la imaginación más sublime del humano,
podría escribir estos 12 versículos del capítulo 52. Solamente alguien que conocía el plan de Dios podía escribir el plan de Dios. ¿Y quién es el que conocía el plan de Dios? Pues Dios mismo. Entonces es una prueba irrefutable de que Dios es el autor de la Biblia. Dios es el autor de las Escrituras. Dios es el autor de que estemos nosotros adorando y bendiciendo su santo nombre. Solamente Él pudo describir con tal precisión lo que dice este capítulo 53 de Isaías. Solo Él pudo dictarle al profeta lo que debía de escribir, porque Él había con su Hijo hecho ya un plan de salvación para cada uno de nosotros y para cada uno de la humanidad. Entonces hay un plan, no hay una casualidad. Entonces este Isaías 53 es todo un plan, es el plan de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay casualidades, no hay de que la humanidad crucificó a Jesús. La humanidad fue un instrumento para que se cumpliese la voluntad de Dios, que es muy distinto. Bien, para cualquiera de nosotros, como dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, las profecías que dicen ahí van directamente relacionadas a Jesús. Y este es como que algo más vivido que tenemos nosotros en Isaías 53. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles en Lucas 22:37, citando Isaías 53:12. Y les dijo a sus discípulos de la siguiente manera en Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla. Ahí tenemos el cumplimiento. Todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado. El Señor Jesucristo sabía que debía de cumplirse, y más adelante vuelve a recalcar que debe de cumplirse lo que fue escrito sobre él, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces era necesario que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Y aquí hay un cabal cumplimiento de la profecía de la muerte y expiación del Señor Jesucristo por la causa del hombre. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento siguieron utilizando referencias de Isaías 53 para que se cumpliese lo que fue escrito. Si nosotros buscamos San Juan, versículo 12, versículo 38, y algo paralelo en Romanos 10:16, está citando a Isaías 53:1. Leamos, ¿qué nos dice Juan 12:38? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y algo paralelo dice en Romanos el apóstol Pablo de la siguiente manera, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos cómo los autores del Nuevo Testamento ven en el Señor Jesucristo el cumplimiento de esta profecía. Y en Mateo 8:17 está citando a Isaías 53:4 y nos dice de la siguiente manera, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4. En primera de Pedro 2:26 cita a Isaías 53:9 y nos dice de la siguiente manera, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y también tenemos otro caso curioso cuando el etíope eunuco que va a adorar a Jerusalén, que se encuentra en Hechos 8:32 y 33, va leyendo la Biblia. ¿Y qué es lo que va leyendo? Va leyendo Isaías 53, versículo 7 y versículo 8. Entonces vemos cómo este cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, los autores del Nuevo Testamento lo cumplen. Y si buscamos más, hay más citas de este tipo en el cumplimiento de esta profecía. Bien, una vez que hemos terminado con esta introducción, vayamos a Isaías 53. Y nos dice de la siguiente manera el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay una pregunta al principio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es ese anuncio de que está hablando el profeta Isaías? Si nosotros leemos Isaías 52, el versículo 14, que está a un lado nada más, nos dice,
Como se pasmaron de ti muchos con tanta manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Aquí el profeta decía, está hablando de un hombre desfigurado. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo golpeado? Hasta el tal grado de que fue desfigurado. Estamos seguros que no lo hubiésemos reconocido por los golpes que había recibido. Acabamos de leer en San Mateo cómo fue condenado, cómo fue golpeado y cómo fue crucificado y cómo fue burlado y cómo escupieron sobre él. Y fue un hombre desfigurado. Y dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién va a creer en un hombre desfigurado? ¿Quién va a creer en un hombre crucificado? Pocos lo hicieron. Y aquí está diciendo, ¿quién va a creer en este anuncio? Aquel que ha sido golpeado va a ser el Mesías, va a ser el Salvador, va a ser el Redentor de la humanidad. Es lo que está preguntando el profeta Isaías. Nosotros sabemos en este momento que sí, que el Señor Jesucristo es el Redentor de la humanidad, que es nuestro Salvador, y que gracias a Él tenemos la salvación a nuestra mano. Pero en esos momentos, cuando fue crucificado, ¿quién creía en ese anuncio? Todos se burlaban de Él. Todos le escupían, todos los golpeaban y todos se burlaban de Él. ¿Quién creía en ese anuncio? Y aquí va un poquito más allá, llega hasta nuestra época esta pregunta. Hermanos, muchos todavía no creen en el Señor Jesucristo. Todavía no creen en este anuncio. Todavía no creen en este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por causa del pecado. Luego viene algo como que está un poquito fuera de lugar. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando nosotros hablamos del brazo de Jehová, ¿qué es lo que nos imaginamos? Algo fuerte, algo poderoso. ¿Y cómo estaba el Señor Jesucristo? Estaba desfigurado y estaba golpeado. Pero aquí tenemos algo interesante, aquí tenemos algo que está un poquito más escondido en estos versículos, hermanos. El brazo de Jehová y nuestro Señor Jesucristo desfigurado estaban trabajando juntos. Estaban trabajando juntos en esa cruz para que nosotros fuésemos salvos. Había un trabajo conjunto. El brazo de Jehová estaba sosteniendo a ese hombre porque el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y sentía como tú, sentía como yo. Y no dudamos que algún día a lo mejor ayudando a José le dio un martillazo en el dedo, porque era carpintero, era hombre. Entonces ese hombre tenía que ser sostenido. Ese hombre tenía que estar hasta el final para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y ese hombre tenía que estar sostenido por algo. ¿Quién lo estaba sosteniendo? El brazo de Jehová. Ahí tenemos a los dos. Al Hijo y al Padre trabajaban al unísono para la salvación del mundo. Y luego dice más adelante en el versículo siguiente, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, en él no hay parecer ni hermosura, verlo hemos, mas inatractivo para que no le deseemos. Bien, ¿qué nos dice la palabra de todos en San Lucas 2:52? ¿Cómo crecía el Señor Jesucristo? Dice, y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios. Y más adelante dice, y para con los hombres. Primero crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios. El Padre y el Hijo juntos trabajando para un mismo fin. Por eso dice la palabra de Dios, que subirá delante de él como un renuevo. Era un niño, cuando nació era un niño, débil. ¿Cómo son los renuevos? Con la yema de los dedos los quitamos del árbol. Y así era él. Fue un niño, fue un humano, como tú y como yo. Bien, y dice que, y como raíz de tierra seca. ¿Dónde creció nuestro Señor Jesucristo? En Palestina, un lugar de Palestina, donde pues no llovía mucho que digamos, ahí en Galilea, con la ocupación romana, donde las acciones espirituales y la comodidad de las acciones sociales pues estaban por los suelos, no había nada, ahí es donde creció. Por eso dice como raíz en tierra seca. Bien, sigamos adelante.
Dice, no hay parecer en él, ni hermosura, y le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Ahorita, ¿cómo nos los pintan? Un poco caucásico, rubio, atlético, un rostro bonito, por cierto, los que han visto los retratos del Señor Jesucristo, bueno, lo que dicen que es el Señor Jesucristo, entonces lo pintan de una manera distinta. Ese es como nos los quieren dar a entender que Él era. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no era hermoso, no tenía atractivo. Nos los pintan con un cuerpo atlético y físico impresionante, y aquí dice que no hay atractivo en Él, ni tiene buen parecer. Eso no quiere decir que estaba feo. En ningún momento lo dice. ¿Pero por qué lo dice? Porque era igual a cualquiera de sus discípulos. E incluso cuando Judas lo vendió, que acabamos de ver que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿cómo lo vendió? Dice, al que yo besare, ese es. Entonces, ni los soldados que iban a apresarlo sabían quién era, porque era igual a los demás discípulos. No tenía ese carisma, ese liderazgo, esa hermosura, esa barba rubia, como nos los pintan. No, porque lo tuvo que besar para saber quién era. Entonces era alguien común. ¿Y qué es lo que hace la humanidad del día de hoy? ¿A quién atrae la juventud? A los que tienen buen parecer, a los artistas, y luego dicen es que es el ídolo de las multitudes, ¿no? Hacen de un hombre un ídolo porque está bonito, porque ha triunfado, por diferentes razones. Pero el Señor Jesucristo no utilizó esas cosas. El Señor Jesucristo no utilizó su parecer, no utilizó su carisma, no utilizó nada que no fuera lo que su Padre le había ordenado. Única y exclusivamente fue humillado por los hombres para que los hombres fueran salvos. Entonces, si nosotros agarramos y atraemos a las personas por la hermosura, por la belleza de la palabra de Dios, o por la hermosura del Señor Jesucristo, o porque está bonito el templo, por lo que sea, pues como que contradice lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sigamos adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Despreciado y desechado entre los hombres. Eso es lo que vi. Sin embargo, hermanos, no pensemos en un Jesucristo triste, en un Jesucristo que estaba siempre pues humillado, en un Jesucristo que estaba con su estima muy baja. ¿Qué nos dice San Lucas 20:21? De que él mismo, el Señor Jesucristo, se alegraba y tenía una forma de alegrarse de una manera distinta. Veamos lo que dice Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu. Era una persona alegre. Pero ¿cómo demostraba su alegría? Y eso es lo interesante. Dice, se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Cómo se alegraba el Señor Jesucristo en espíritu? Alabando a Dios. Y ahí nos da un ejemplo, hermanos. ¿Cómo debemos alegrarnos nosotros en Dios? Alabando a Dios. Jesucristo se alegraba. Y si el Señor Jesucristo siempre alababa a Dios, podemos estar seguros que el Señor Jesucristo siempre estaba feliz y alegre. Porque Él siempre estaba alabando a Dios. Por lo tanto, Él siempre estaba feliz. Entonces no era una persona triste, no era una persona de fiestas, no era una persona que le gustaba estar en la sociedad luciendo su sabiduría, porque era Dios, era muy sabio, tenía mucho conocimiento. Entonces no era una persona que le andaba a andar diciendo y gritando a los cuatro vientos de que él sabía quién era él y sabía quién era el Padre y sabía de dónde descendía y yo soy el Dios y en mí debe... No. Él se alegraba de una manera distinta, alabando a Dios y no presumía de lo que era. Pero dice aquí la palabra de Dios que por eso fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo lo crucificaron? ¿A quién pidieron que liberara? A Barrabás. ¿Y a él qué? Y a él lo despreciaron y lo desecharon, él lo crucificaron, porque fue despreciado y desechado. Y él sintió dolor, por eso dice aquí que fue varón de dolores. Ahora, los dolores. La mayor parte de las dolencias de nosotros son como que de autocompasión, como que nos autocompasemos nosotros mismos de lo que padecemos, de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de cualquier cosa tenemos autocompasión. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo se haya
autocompadecido de Él mismo? No, hermanos. Él tenía dolores por nosotros, por el pecado que tenemos nosotros, por la angustia que tenemos nosotros, porque Él cargó nuestras angustias y Él cargó nuestros pecados. Por eso Él tenía dolor, por eso Él fue varón de dolores, por eso Él sufrió como ninguno, porque le cargamos lo que tenemos nosotros. Y más adelante nos dice, por eso fue un valor de dolores. Nos dice adelante, dice como que escondimos desde el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y es lo que hizo el hombre, como que no lo vio. Viene Jesús, ¿quién es? No lo vemos, escondemos de Él el rostro, nos escondemos de Él. Es lo que hace la humanidad desde el profeta Isaías hasta nuestras manos. Escondemos el rostro, no lo estimamos, debido a que no había nada extraordinario fuera de Él. Pues viene el capítulo 4 al 6. Está interesante una cuestión que también hemos estudiado con anterioridad. Dice el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Órale. Órale. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Varón de dolores. Por eso es varón de dolores. No porque haya tenido tu compasión de Él, sino porque Él cargó con el dolor tuyo, con el dolor mío, con el dolor de la humanidad. ¿Y qué hizo la humanidad? Lo menospreció. ¿Qué hizo la humanidad? Lo humilló. ¿Qué hizo la humanidad? Escondió de Él su rostro. Hermanos, que este sacrificio de Dios, que este sacrificio de Señor Jesucristo, que estas enfermedades y estas dolencias que Él cargó, las quitemos de nosotros porque Él las cargó. Y para que sea sublime ese padecimiento que el Señor Jesucristo tuvo, debemos despojarnos del pecado, debemos despojarnos de la maldad, porque Él ya la cargó sobre de Él. Él ya la llevó en su espalda. Y para eso sufrió, y para eso dice que por Él fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados tiene un gran impacto desde el punto de vista de muchas maneras. Se dice, y pregunta, cuando dice nuestras dolencias, ¿a qué dolencias nos podemos referir? ¿A las dolencias espirituales o a las dolencias físicas? ¿O ambas? ¿No? ¿Qué dolencias llevó Jesús? ¿Espirituales o físicas? Veamos qué dice la Biblia al respecto. En San Mateo 8, 16 y 17 nos dice lo siguiente: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí el apóstol San Mateo está hablando de cuestiones físicas, claramente es física. ¿Por qué? Porque está hablando de endemoniados. Un endemoniado sufre físicamente. Lo podemos ver en el endemoniado que curó Jesús, cómo se hería él mismo. Entonces es un sufrimiento físico. ¿Y las enfermedades qué son? Sufrimientos físicos. Y para que se cumpliese lo que fue escrito, que llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Entonces aquí las enfermedades son físicas. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Pedro 2, 24 y 25? Veamos. El cual él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, dolencias espirituales, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Por qué? Por la herida de los cuales habéis sido sanados, por su herida. Entonces tenemos aquí dolencias, ¿qué? Espirituales. Entonces tenemos dolencias físicas
y dolencias espirituales. Nuestro Señor Jesucristo cargó con todo, hermanos, con dolencias físicas y dolencias espirituales, cargó con todo. ¿Quién hace eso, hermanos? Solamente Dios. ¿Quién se sacrifica de tal manera? Solamente Dios. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que Él llevó nuestros dolores y llevó nuestras dolencias. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema. Hay hermanos o hay agrupaciones que dicen que porque por su llaga fuimos nosotros curados, nosotros los cristianos tenemos a una salud permanente y tenemos derecho a una salud ahora, en este momento, y permanente, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Así literalmente dice la palabra de nuestro Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados, versículo 5. Es una promesa que está haciendo nuestro Dios a través del profeta Isaías. Entonces dice, no, si ya fuimos curados por su llaga, pues no tenemos derecho a una salud permanente. Y si no la tenemos, ¿qué pasa? Es que no hemos reclamado esa promesa con fe. Eso es lo que se predica. Entonces dicen que nosotros debemos tener salud ahora. Y también se predica de que nuestra salvación es ahora, porque por su llegada fuimos nosotros curados, porque tenemos dolencias espirituales y dolencias físicas. Y el Señor Jesucristo, como vemos en la Biblia, cargó con ambas. Entonces, si ya tenemos esa promesa, quiere decir que ahora debemos ser salvos y ahora debemos estar sanos. Si no estamos sanos, debemos reclamar con fe la promesa que el Señor Jesucristo hizo. Pero hay un error en esta interpretación. Allí, viéndolo desde ese punto de vista, como que se dice, bueno, entonces sí, nosotros debemos estar curados siempre y todo lo demás. El problema con este punto de vista es el siguiente. El Señor Jesucristo, los profetas, Dios mismo, nos dice que estamos curados, que estamos siendo curados y que seremos curados. Está diciendo que somos salvos, que estamos siendo salvados y que seremos salvos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe. Entonces somos salvos. Primera a los Corintios 1:18, mas los que se salvan, es saber nosotros, es potencia de Dios. Entonces somos salvos, pero estamos siendo salvados también. Primera a los Corintios 3:15, si la obra de alguno fuera quemada, será perdida, él empero será salvo. Entonces somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Lo mismo pasa con las dolencias físicas. Estamos sanos, estamos siendo sanados y seremos sanados en un futuro, no en este momento. Ahora, pregunta, ¿cuál es la sanación más excelsa de Dios hacia el hombre? La resurrección. Esa es la sanación completa, esa es la salvación completa, la resurrección que nos espera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el sufrimiento de aquel que clavaron en la cruz y aquel que atravesaron con una lanza. Ese sacrificio, hermanos, esa dolencia, imagínense de qué grado fue. Es la que nos da la salvación y la que nos va a dar la resurrección, que es la curación perfecta. Ahora, no quiero decir, ni estoy negando que no existan las curaciones milagrosas ahorita. Lo que el cristiano debe de hacer es orar con fe por nuestras enfermedades, es orar con fe por nuestras dolencias y esperar en la bondad y esperar en el amor de nuestro Dios. Y Él nos responderá, obviamente. Pero todas las curaciones que recibamos en esta vida, por muy grandes y milagrosas que sean, hermanos, es solo un parche para la curación excelsa que es la resurrección. Es un parche. Sí nos sanamos, Dios sí nos cura, Dios sí nos escucha, Dios sí está con nosotros, nos cura. Pero la excelsa curación vendrá cuando resucite el hombre con el Señor Jesucristo. Entonces, afirmar en estos momentos que somos sanados
creímos en la promesa, pues como que no estamos del todo correctos. Como que sí somos sanados, pero la sanación vendrá después. Bien, por su llaga fuimos nosotros curados. Notamos el hecho desde otro punto de vista. La curación del pecador no está en nosotros, en lo que hagamos, en lo que seamos, en lo que prometemos, en lo que hacemos, en lo que nos imaginamos, en lo que hagamos, hermanos. La curación del pecador no está en el pecador. ¿En quién está la curación? Por su llaga fuimos nosotros curados. La curación está en la llaga de Jesús. Todos nosotros, hermanos, estamos curados por esa llaga. ¿Y de qué tan grande sería las heridas del Señor Jesucristo? Cuando dice herido, textualmente es atravesado. Imagínense, ¿qué dijo el apóstol Tomás? Cuando yo metiere, ¿qué? Mi dedo en su llaga. Imagínense de qué tamaño era la llaga, si cabía un dedo. Imagínense de qué tamaño era el clavo, para que hiciera un agujero de ese tamaño donde podía caber un dedo. Y si no metiera mi ¿qué? Mi mano en su costado, no creeré. Imagínense de qué tamaño era la herida del costado que cabía una mano. Muy grande, muy doloroso. Eran unos clavos, pues, como de 1 pulgada, me imagino, de grueso, para que hubiera un dedo después. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, ¿y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre? Dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué hicimos, hermanos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hace mucho tiempo yo cuidaba ovejas y han de creer que son testarudas las ovejas. Y uno como pastor los lleva, piensa uno, no, pues voy a ir a tal lugar que ahí hay buenos pastos para las ovejas. Y lo lleva uno. ¿Y qué creen lo que hacen las ovejas? Pues se van por otro camino. Se van, o sea, textualmente se van por otro camino. Y piensan las ovejas que donde los van están mejor. Y ahí va el pastor a cuidar a la oveja para que se venga donde están los buenos pastos que nosotros pensamos. Y dice aquí, todos nosotros cargamos por donde fuera y cada quien se apartó por su camino. Pregunto, ¿cómo es el camino del hombre? Lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de suciedad, lleno de todas las cosas negativas. Ese es el camino del hombre. Cada uno se fue ¿por dónde? Por su camino. Y el sacrificio de Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Más adelante, ¿qué es lo que nos dice? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, agarramos nuestro camino, todos, hermanos, todos. No hay uno que sea justo, dice la palabra de nuestro Dios, y no hay uno que no haya pecado. Imagínense cuántos pecados cargó nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, cuántos pecados Jehová cargó en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos millones somos? Muchos. ¿Y cuántos pecados tiene cada uno de nosotros? Muchos. Entonces, ¿cuántos pecados cargó el Señor Jesucristo? Imagínense, cuando estuvo clavado en la cruz, herido por nosotros y nosotros descarriados. Y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el pecado fue cargado por él. Todo el pecado, hermanos. No nos dejó nada a nosotros. Nos limpió. Somos limpios. Nos falta que nos aceptemos a Jesús. Que nos aceptemos que ese sacrificio no fue en vano. Es lo que necesitamos hacer para que ese pecado nuestro sea quitado de nuestro cuerpo. Como lo dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera. Ve y no peques más. Y esa palabra llega a nosotros, hermanos. Vamos y no pequemos más. Ahora, Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Volvemos a la dualidad. Jehová trabajando con Jesucristo para salvar al mundo del pecado. Nuestro Cristo cargó el pecado, pero Jehová es la que agarró el pecado y se lo puso encima.
trabajando juntos. Fue un plan de Dios. Dios planificó todo eso. Dios hizo un plan para que nuestro pecado hubiese sido perdonado. No fue perdonado porque así lo que hicieron los romanos para entregarlo y crucificarlo. No, hermanos. Dios así lo quiso. Dios así lo planeó y así se hizo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Acabamos de leer en San Mateo que no abrió su boca. No abriría su boca para quejarse de los golpes, porque clavarte un clavo como de 1 pulgada en la mano y en los pies, como que sí ha de ser mucho, muy doloroso. No abrió su boca. ¿En qué sentido? Para defenderse, para decir: yo no hice nada, yo por qué muero. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué iba a morir? Él no era pecador, él no había cometido pecado, no había cometido ninguna falta. Él estaba cargando el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. Ese fue su castigo por cargar nuestro pecado, ser crucificado, ser atravesado, ser herido en la cruz, porque eso dice: y angustiado él y afligido, y no abrió su boca. Ahora, cuando dice aquí el profeta Isaías que no se abrió su boca, no quiere decir que estuvo indefenso, hermanos. No quiere decir que estuvo indefenso. Él tenía el control de todo. Y van a pensar: Chihuahua, ¿cómo tenía el control de todo? ¿Qué nos dice Juan 10, 17 y 18? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. No estaba desamparado. Tenía el control. Tenía el control de él mismo. Aún en ese momento en que estaba sufriendo, en que estaba siendo crucificado, en que estaba siendo clavado, tenía el control. Los que lo estaban haciendo eran instrumentos de Dios para cumplir el plan de salvación que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Bien. Muchos dicen que los romanos y que los judíos fueron malos porque crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice nuestro profeta Isaías? Cada uno de nosotros fue culpable. Cada uno de nosotros dio un martillazo en esos clavos. Cada uno de nosotros se puró al Señor Jesucristo porque como ovejas nos descarriamos, como ovejas nos fuimos. Bien, siguiendo adelante. De la cárcel y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y vuelve a lo mismo el profeta Isaías. De la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Si nosotros buscamos, muchos están empecinados en buscar descendencia de Jesús, de la sangre real, dicen ellos. Y aquí Isaías lo dice claramente. Y su generación, ¿quién la contará? Murió sin generación. Fue único. Murió y de la tierra de los vivos fue quitado. Y su generación nadie la puede contar porque no existe. No existe, hermanos. Y dice adelante: porque cortado fue de la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Bueno, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Veamos cuánta énfasis pone el profeta Isaías, o cuánta énfasis pone nuestro Dios al dictarle al profeta Isaías cuál fue la causa del sufrimiento del Señor Jesucristo. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y tengamos eso presente siempre, hermanos, hoy que celebramos este gozo de que somos salvos, que por la rebelión de nosotros, del Señor Jesucristo fue herido. No fue herido nomás por los romanos o por los escribas o por los fariseos o por quien a ustedes se le ocurra, como muchas representaciones hacen. No, hermanos, fue herido por nuestras rebeliones, por nosotros mismos. Dice el versículo 9: y dispuse con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces aquí tenemos algo importante. Nuestro Señor Jesucristo
no iba a pecar por él mismo, no iba a hacer malo por él mismo, no iba a hacer transgresiones por él mismo. ¿Por qué? Porque no, como lo sugiere algunas versiones de la Biblia, que Jesús ha pecado. No, hermanos, por él mismo Jesús no puede pecar. Él llevó nuestro pecado y por eso Dios, como vamos más adelante, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué quebrantó Jehová a Jesús? Porque llevaba el pecado nuestro. Por eso fue quebrantado, por eso fue afligido y por eso fue azotado. Dispuse con los impíos su sepultura. ¿Entre quién fue crucificado? Entre dos ladrones, entre dos impíos. Uno se arrepintió, pero el otro no. Entre ellos fue muerto. Y no hay duda de que si no lo bajan, hubiera sido aventado con los impíos igual. Pero dice aquí, no, con los ricos fue su sepultura. La sepultura de Dios fue de José de Arimatea, un hombre que tenía pues dinero, tenía una sepultura propia para él. Dice que no hubo engaño en su boca, ni hubo maldad. Y dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Con todo eso quiso quebrantarlo a padecimiento. Y aquí viene lo interesante. ¿Quién quiso quebrantarlo? ¿El hombre? No, hermanos, quiso quebrantarlo Dios. Entonces, ¿quién fue la victoria? ¿Del hombre? No, hermanos, la victoria fue de Dios, porque dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Dios quiso quebrantar al Señor Jesucristo por nosotros. Dios quiso quebrantarlo. La victoria no fue de Satanás, la victoria no fue del hombre, la victoria no fue de los romanos, la victoria no fue de los escribas, la victoria no es nuestra, la victoria es de Dios. Él triunfó sobre el mal, Él triunfó sobre el pecado, Él triunfó sobre la iniquidad, Él triunfó sobre la humanidad, sobre el diablo, sobre lo que quiera, porque Dios es la que quiso quebrantarlo. Aquí tenemos una prueba más de que la salvación y la crucifixión del Señor Jesucristo fue un plan hecho por el Señor Jesucristo y por su Padre, porque Dios quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, si cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. Puso su vida por expiación. Si nosotros leemos el libro de los Levíticos, ahí vamos a encontrar en el capítulo 5, por mencionar uno, cómo era la expiación del pecado del pueblo de Israel. Principalmente del capítulo 14 al 19, parece que tiene 19 versículos este capítulo. ¿Cuál es la forma de expiación de pecado? Dice, y traerás un cordero de tales características y lo vas a matar, o traerás otro cordero. Por eso siempre había que tener un cordero para expiación de pecado. Pero esa expiación de pecado del cordero servía ¿para quién? Para una persona nada más. Si tú pecaste, trae un cordero, vamos a hacer la expiación de pecado por el cordero. Y tú, que tú pecaste, se va limpio tu pecado, pero nada más tú. Y aquí dice la palabra de nuestro Dios que cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. Y este cordero fue mucho más grande, porque pagó el pecado de cada uno de nosotros con su crucifixión y su muerte y su aflicción. El justo muriendo por los injustos, el justo muriendo por cada uno de nosotros para expiación de nuestro pecado. Para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene una cosa interesante. Verá linaje, vivirá por los siglos, largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, verá linaje. Y antes nos había dicho que murió sin linaje, pero acá dice que verá linaje. ¿Cómo está eso? ¿No verá linaje o no verá linaje? Dice que verá linaje. ¿Cuál es el linaje que verá el Señor Jesucristo? Nosotros. Nosotros, hermanos, somos su linaje espiritual. El linaje que el Dios verá somos nosotros. No hagamos que su muerte haya sido en vano. Que ese linaje que Dios verá seamos nosotros.
seamos cada uno de los que estamos acá reunidos, y ese linaje espiritual, somos sus hijos espirituales. Por eso va a haber linaje nuestro Señor Jesucristo, para que no se arrepiente de haber muerto. Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Va a prosperar, bien prosperar. Versículo 11, de trabajo de su alma verá y será saciado. Bonito. ¿Cuál fue el trabajo de su alma? El sacrificio. Ese fue el trabajo de su alma. Y dice, el trabajo de su alma verá y será saciado. Será satisfecho. Lo que hizo va a decir, lo hice bien. ¿Qué dijo cuando murió en la cruz? Consumado es. Él tenía el control. Él tenía el control de todo. Consumado es. Está consumado el plan de salvación que hicimos con mi Padre. Está hecho. Hermanos, la salvación está consumada. Falta que nosotros la agarremos. La salvación está en nuestras manos. Jesucristo ya cargó con nuestro pecado. Falta que nosotros lo agarremos. Y no conforme con eso, increíble, versículo 12, por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Bien, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Cuando el pueblo de Israel tenía una victoria en la batalla, se repartían los despojos, ganado, riquezas, dinero, oro, plata, lo que hubiera despojos se lo repartían, porque habían vencido. Ahora, aquí hay una victoria, como vimos anteriormente, hay una victoria de Dios, por lo tanto hay despojos. Y dice, con los fuertes repartiré despojos. ¿Quiénes son los fuertes, hermanos? ¿Con qué va a repartir despojos? Nosotros. Los fuertes son los que estamos en Jesús, los fuertes que estamos en Él, los fuertes son los que creemos en Él. Esos somos los fuertes. Entonces tenemos derecho a despojos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, coherederos de Cristo, siempre padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Y con los fuertes repartiré despojos. Seamos fuertes en el Señor Jesucristo, seamos fuertes en Él, para que esos despojos o esa parte de la victoria que tuvo Dios también nos corresponda, también la tengamos en nosotros mismos. Y tenemos esa oportunidad, falta que nosotros la agarremos, falta que nosotros la tomemos y la hagamos nuestra. Con los fuertes va a repartir despojos. Y este triunfo el apóstol Pablo lo describe de una manera bonita en Filipenses 2, 10 y 11, que todo el mundo conocemos de esos versículos. ¿Qué dice Filipenses 2, 10 y 11? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Eso es. Y ahorita todavía tenemos en el Señor Jesucristo, en Hebreos 7:25 nos dice una cosa, que nos lo dice aquí para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta Isaías, que nos dice que fue contado con los perversos, habiendo él llevado a cabo de no muchos, y viene la culminación de esta gran profecía, y orado por los transgresores. O sea, no conforme con el Señor Jesucristo fue crucificado por los pecadores y por nuestros pecados, todavía intercede ante el Padre por los transgresores, todavía sigue orando por nosotros. Hebreos 7:25 nos dice lo siguiente: por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Órale, ¿cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios que todavía está intercediendo por nosotros? Todavía está orando ante el Padre por nosotros. No bastó su sacrificio, todavía dice: Padre. Así son los humanos, se descarrían. Así son los humanos, se van por sus caminos. Perdónalos. Hermanos, no hagamos en vano este dolor, este sacrificio del Señor Jesucristo. Este plan de salvación que tuvo nuestro Dios con su Hijo, que se cumpla en nuestras personas y que los despojos de esa victoria nos lleguen también a nosotros. Que el Señor nos bendiga.